Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Obediencia, un tema tan lindo, tan mal interpretado. Hola, les saluda Raúl Perazo, nuevamente con Jonathan Granados. Y esta semana estamos hablando sobre la obediencia y pensando si es una obediencia fingida o natural, por qué obedecer. Y hemos visto varias cosas así. Le invito a ir a su Biblia, San Juan capítulo 14. Vamos a pararnos en el versículo 21 y algún otro más, pensando en lo que significa la obediencia. Y el versículo 21 va a utilizar otra vez las palabras mandamientos, las palabras guardar, que hemos un poquito definido en los programas anteriores. Guardar, poner en práctica. Los mandamientos es la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos listos, Jonathan? ¿Tenés el 21 ahí? Estamos listos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Manifestaré, me mostraré. Esta palabra manifestar aparece muchas veces en el Evangelio de Juan, más de 30 veces en el Evangelio de Juan, la utiliza inclusive en Juan 21 cuando se manifiesta a sus discípulos después de la resurrección. Pero para que entendamos un poquito el contexto de decir, ¿por qué llega a decir, bueno, los mandamientos, guardarlos, manifestar? Porque para que yo pueda ser obediente, Dios colocó su vida en la mía, y lo vemos en los versículos anteriores. Después que dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí, o sea, nos da tranquilidad, nos promete volver. Voy al versículo 12 y dice, de cierto os digo, el que cree en mí, uy, no lo puedo leer, de cierto, léelo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero mora con vos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y después dice, no los dejaré huérfanos. Entonces, para que yo pueda obedecer, Él hizo algo. Mora con nosotros y mora en nosotros. Así que la obediencia sería muy simple cuando dejo que Él viva su vida a través de la mía. En el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Y acá me está hablando de la Trinidad otra vez. Entonces a veces tenemos que pensar, bueno, ¿por qué voy a obedecer? Voy a obedecer porque soy participante de la Trinidad. Voy a obedecer porque Dios colocó su vida y la vive a través mío. Y voy a obedecer simplemente porque estoy enamorado de Él. Cuando amo a alguien, trato de suplir sus necesidades en forma natural y de cumplir sus órdenes. Cuando ves una parejita que recién se está conociendo y creen que están totalmente enamorados hasta que tienen la primera pelea, pero cuando te casás y pasa mucho tiempo, empezás a pensar como tu cónyuge y empezás a sufrir lo que él sufre. Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos el privilegio de creer en Él y padecer con Él. Entonces, ¿a veces vamos a sufrir algo? Por supuesto que sí, pero el conocimiento nos lleva a confiar, y eso es tremendo, pensar, toda la naturaleza de Dios vive en mí, vendrán a mí y van a vivir en mí, y me habla de la Trinidad, sí, por eso podemos obedecer. ¿Te acordás que hablamos en el programa anterior porque Él es digno de recibir honra, gloria y poder, porque Él era santo? Bueno, Que me ama. porque me ama, y me ama tanto que viene a vivir en mí. ¿Cómo no le vas a obedecer? ¿No te vas a rendir voluntariamente a alguien que te está diciendo, sé que no me podés amar, pero voy a
vivir mi vida a través de la tuya. En algunos programas atrás hablamos de quién nos controlaba, del Espíritu Santo. Sí. Si el Espíritu te controla y soy lleno, entonces la obediencia es algo que uno lo puede ir disfrutando totalmente. Vamos a buscar otro versículo. Romanos capítulo 6. Podríamos seguir con Juan toda la tarde, porque es un libro no solo que me gusta mucho, sino que presenta a Cristo de una manera tan linda y presenta al Espíritu Santo y presenta al Padre. Pero en el capítulo 6, versículo 16 de Romanos, ¿lo tenés ahí? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Yo creo que si cerramos la Biblia acá, ya está. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les hace una pregunta donde los confronta y le dice, pero ¿cómo? ¿No saben ustedes? Y yo decido a quién obedecer. Yo puedo obedecer a la mañana a mis sentimientos y no me levanto. O puedo decir por convicción, me voy a levantar y le voy a hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque tengo no mis sentimientos, sino mi convicción. Ahora, puedo obedecer al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Y justamente en el versículo 18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Entonces ya no soy esclavo de mis viejas costumbres, esclavo del pecado. Ahora soy el que me rendí a Dios para que Él haga su vida en la mía. Hay un contraste. A ver. Justamente a eso iba, y hay algo muy importante que dice que uno es esclavo de a quien obedece. Y ahí está el contraste, sea del pecado o de la obediencia. O sea, cuando leí este versículo me puse a pensar, bueno, siempre voy a ser esclavo de algo, de una u otra. Si decimos que si somos creyentes, bueno, somos esclavos de Jesús y lo obedecemos, y somos sus esclavos. Y si no estamos siendo esclavos de Dios y de Jesús, estamos siendo esclavos de lo contrario, del pecado. Pero siempre vamos a ser esclavos de algo. Y para ser obediente me tengo que considerar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y en el versículo 19 hay otro contraste que nos da la forma de poder ser obedientes. A ver si lo encontrás. ¿En el versículo? 19 del capítulo 6. A ver si usted lo encuentra en su casa y después nos manda una nota. Si yo lo encontré también, pero no se los pude comunicar. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora pues, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahí te presenta, hagan esto o esto. Antes, ¿a quién le presentabas tu cuerpo? ¿A quién se lo dabas? Bueno, el pecado, dice, la inmundicia, la iniquidad. A tus propios deseos, para no revolcarnos en todo lo que hacíamos. A mis propios deseos, a mis propias pasiones, a mi propia concupiscencia, para ser estrictamente bíblico, le presentaba mi cuerpo. Hoy se lo presento a Dios. La palabra presentar me hace pensar en la disposición de rendirme absolutamente a la voluntad de Dios. Porque cuando era esclavo del pecado, no podía ser libre en la justicia. Hoy soy libre porque Cristo me justificó. Y este pasaje me habla muchísimo de la libertad que tengo ahora en Cristo. Y de hecho, bueno, prácticamente todos romanos, pero también pueden hacer un ejercicio con este capítulo 6. Un montón de veces se repite pecado, justicia, gracia. Igual, si vamos a los capítulos anteriores, exactamente lo mismo. Sí, en el capítulo 5 nos habla de toda la justificación, en el capítulo 6 nos está hablando específicamente de la santificación y de que estamos muertos, pero vivos. Y es algo que nos cuesta entender. Soy un muerto que puede hablar, pero puedo hablar y puedo vivir porque es Dios que lo hace a través mío. Hemos hablado varias veces del capítulo 6 de Juan, pero podrían sacar todas las palabras que se repiten más de una vez, como la palabra juntamente, o la palabra muerto, o la palabra sepultados, y le va a llamar la atención muchísimo. El versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, ¿de quién? De Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Así que me libertaron del pecado, pero soy un siervo voluntario, un siervo por amor. Había gente que era sierva o era esclava porque estaba obligada, pero había un momento en la vida del esclavo que podía voluntariamente decir, quiero ser siervo. ¿Te acordás? Entonces, cuando la persona quería ser siervo voluntario, llegaba a su amo y le decía, acá estoy, quiero inclusive pasar más tiempo, y se quedaba con su familia, y era siervo voluntario. Yo me rindo para ser un siervo voluntario, o si no, voy a ser siempre un esclavo de lo que fui. Sí. Lo que no puede pasar, y para acá hay una ilustración que un día de un amigo y me la guardé en mi memoria porque me pareció muy buena. Cristo nos libertó. Imagínense que nosotros estábamos en una prisión. Esa prisión se llamaba pecado. Se llama pecado. Y esa prisión, Cristo nos dejó salir, nos dejó libres para que pudiéramos ser libres, y obviamente podemos hacer todo como dijimos anteriormente, pero no todo nos conviene, pero esa vida de nosotros debe ser en obediencia. Cuando no estamos en obediencia, nosotros lo que estamos haciendo es, de esa cárcel que nos dejaron libres, estamos por propia voluntad también volviendo a entrar en esa prisión que se llama pecado. Qué tonto que somos, ¿no? Y ese era el punto también. ¿No les parece tontos que somos de haber sido libres, que nos dejen libres, y que voluntariamente volvemos a entrar en una prisión? ¿Quién haría eso? Los seres humanos, que somos los mismos que pisamos la misma piedra 2 veces. Porque creo que otra vez caemos, vamos a caer siempre lo mismo, la falta de conocer a Dios. Porque el conocer a Dios me va a decir, bueno, entonces sos libre. Ah, soy libre para hacer lo que quiero. Sí, claro, hacer lo que quieras, pero como tenés la mente de Cristo, siempre vas a hacer lo que quiere Dios. Porque estás muerto y vivo para Dios. Pero está buena esa ilustración para pensar, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y hay momentos donde Dios prueba nuestra obediencia, lo vemos en el pueblo de Israel que lo hizo, y lo hace con nosotros de diferentes maneras. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 10. Ahí vamos a ver algo en cuanto a la gracia de Dios, increíble, porque era el pueblo, estaba comiendo y hacía diferentes cosas y nada. Mira, acá pasaba por Deuteronomio 8 y me encontré otro. Lo leemos primero, después vamos al 10. Después dice, te acordarás de poner por obra todos los mandamientos que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora sí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, 40 años en el desierto. ¿Para qué? Afligirte. ¿Para qué? Probarte. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que esos como decís vos, cuando hay un paremos, porque lo afligió, claro, pero después le suplió su necesidad. Dios le importa nuestro corazón. Por eso, cuando hablamos de nuestras palabras, bueno, de la abundancia del corazón habla nuestra boca, de lo que estamos en nuestro corazón son nuestras acciones. Y algo que repite muchísimo en el Antiguo Testamento es acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y algo que los cristianos hoy nos olvidamos es de la obra de Cristo. Ahora vamos al capítulo 10, el versículo 12 y 13, ¿lo lees? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Que lo ames. El resumen es que lo ames. Otra vez, la obediencia es la actitud natural de alguien que está enamorado. Y capaz que si nos preguntamos, si seríamos honestos, si nos miramos, y bueno, ¿amás a Dios? Y empezaría sí, Señor, pero. No hay pero que valga. O lo amamos o no lo amamos. Porque el amor es entrega. En parte, me acabo de recordar con eso que acaba de decir,
Justo lo que predicaste el domingo, cuando vemos ahí en Juan, la palabra que se utiliza en el original, cuando Jesús le pregunta en 3 ocasiones a Pedro si le ama, la palabra que utilizaba ahí no era la palabra que Jesús estaba esperando escuchar. No, lamentablemente no, porque Jesús le dice, Pedro, agapam de ágape. Y Pedro le contesta, Señor, te quiero. No era un amor con fervor. Ahora, Pedro tuvo que ser confrontado. Entonces él 3 veces había pecado, 3 veces lo confronta al Señor. Y no tengo ninguna duda que Pedro entendió lo que significaba amar a Dios. Porque después vamos viendo el libro de los Hechos y Pedro es una persona que fue prominente para el comienzo de la iglesia, predicó el Evangelio a miles de personas, las personas fueron impactadas por la vida de Pedro, pero un Pedro que inclusive cuando Pedro muere, la historia dice que Pedro muere crucificado y que él no quiso ser digno de morir igual que el Señor, entonces pidió morir con la cruz para abajo, o sea, boca abajo, de cabeza. Es de cabeza, no es boca abajo. Entonces, fíjate cómo Pedro llegó a amar al Señor, porque fue participante aún de sus padecimientos, y lo dice él en su carta. Pero, ¿qué dice? Andar en sus caminos. Entonces, Dios nos va a probar, claro que va a probar la obediencia. A Abraham le probó la obediencia y le pidió su hijo. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra clave es hacedores. Porque si solo oigo, voy el domingo y no me gustó el mensaje de mi pastor, o estoy viendo la tele y no me gusta la predicación, o me impacta y me gusta mucho, porque están los dos extremos, me gusta mucho, pero si no hago nada, soy solamente un oidor. Me miro al espejo, veo lo bonito que estoy y me retiro del espejo y me olvido quién era. Pero la palabra hacedor implica un desarrollo creativo, o sea, un practicante. Y es lo que Dios dice. Yo tengo aquí como una nota también, es como, también ahí podemos ver un contraste. Hacedor es alguien que vive haciendo, es un hábito. Y un oidor es alguien que también vive oyendo, y también es un hábito. La diferencia es, ¿qué quiere hacer usted? Nada más vivir oyendo, o va a pasar a la práctica y va a vivir haciendo. Siempre escuchando, nunca aprendiendo. Necesitan comer carne, están buscando leche. Son cristianos inmaduros que no llegaron a conocer al Señor. Ahora, es tristísimo pensar en la historia de la iglesia y en el día de hoy y las excusas que tenemos de decir es que el mundo está difícil, es que esto, siempre hubo problemas, siempre hubo dificultades, pero desde que empieza la Biblia hasta que termina la Biblia, Dios nos habla de cuánto nos ama y cómo debemos amarle. Y nos da la herramienta para poder obedecerle, vivir a través nuestro. La obediencia no es por lo que yo hago, es por lo que Él hace a través mío, pero para eso tiene que trabajar en mí. Por consecuencia me tengo que rendir. En todos los versículos que acabamos de leer, el común denominador es que Dios espera obediencia de parte nuestra. En definitiva, podríamos decir, obedecerle porque es Dios y punto. Cuando fui al servicio militar, no creo que haya en la historia un muchacho de 18 años que quiera ser obediente. Cuando llegué al servicio militar, lo primero que me dijeron fue, antes de entrar, deje en el alambre su orgullo, obedece y no discute. El soldado está para ejecutar. Y ahí se me ataron todas las ramas, porque yo no quería, salte y tenía que saltar, al piso y tenía que ir al piso. Bueno, las órdenes de Dios son para ejecutar, no son para esperar o para cuestionar. Y a veces las cuestionamos. Y son órdenes, pero son órdenes de alguien que nos ama. En el caso mío tuve que obedecer a alguien que ni siquiera conocía, era un jefe. Acá obedezco al soberano de los reyes de la tierra. Parece si terminamos respondiendo una pregunta, ¿hasta cuándo vamos a obedecer? Y para eso vamos a leer un versículo en este último minuto que nos queda, de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 14. Dice, voy a leer desde el 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que puede ser hoy. Hasta que Cristo venga. Él viene por su iglesia sin esperar. Pero ¿hasta cuándo tengo que obedecer? Hasta que Cristo venga. Hasta que venga a buscarnos. Y si viene dentro de 10 años, 10 años más amándole. Pero déjeme decirle que el amor es una decisión de nuestro corazón y que se cultiva todos los días. Yo le declaré mi amor a mi esposa hace 26 años, pero también anoche y también esta mañana. Así que si usted todavía no le declaró su amor a Dios, hoy tiene que hacerlo. No deje de visitar nuestras redes sociales, le agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros. Y recuerde, el amor hace la diferencia. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.